A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Salud Positiva. En esta ocasión tenemos de invitado especial al doctor Fernando Agualpa, quien pues en otras ocasiones ya nos ha acompañado, ya hablamos de COVID. En esta ocasión vamos a hablar de tuberculosis. Bienvenido, Fernando, a un nuevo programa y bueno, eso es un tema bastante tratado, bastante mencionado, altamente difundido entre comillas, pero que es un poco complejo de entender. Cuéntanos, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, pues la tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria le gusta vivir en las zonas de nuestro cuerpo que tienen gran cantidad de oxígeno. Es por esto que la enfermedad principalmente se manifiesta en el pulmón. Sin embargo, es importante conocer que la bacteria también produce enfermedad a nivel del cerebro, a nivel de los riñones, a nivel de la vejiga, a nivel neurológico y en otros sitios de nuestro cuerpo. En general puede ocupar muchas partes de nuestro cuerpo, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, los ojos, la laringe, tuberculosis ósea también hay, tuberculosis en la piel. Entonces es una enfermedad que ocupa gran parte de nuestro cuerpo y que se ha convertido en una enfermedad de alerta epidemiológica por la gran cantidad de casos. Recordar que nuestro país es un país endémico de tuberculosis. Endémico quiere decir que prácticamente la tuberculosis es parte de nuestro país, que es una enfermedad que es parte de nuestro país y que no se ha podido cortar por más programas de acción contra la enfermedad. ¿Y cómo se produce el contagio de tuberculosis? Ya comprendemos que es una bacteria. Sí, pues el Mycobacterium tuberculosis se transmite a través de las gotitas de aire que nosotros expedimos de nuestra vía respiratoria y que estas sí se mantienen en el aire por mucho tiempo. Entonces es muy común que la transmisión sea aérea. La vía de ingreso siempre va a ser aérea. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa que hace que una vez que llega al pulmón trata de avanzar hacia los vasos sanguíneos y las células lo atrapan para evitar que desarrolle enfermedad. Sin embargo, bajo ciertas condiciones como la desnutrición o en pacientes con enfermedades que comprometen su sistema inmunológico, como el cáncer, enfermedades inmunológicas, es fácil que el sistema esté deprimido y por lo tanto no genere una buena defensa y que la bacteria siga progresando, avanza por la sangre, llega hacia otros órganos, llega al corazón, llega al cerebro, llega a los riñones, llega a la cavidad torácica, la cavidad abdominal, llega a los huesos y ahí es donde genera enfermedad. Es una bacteria de lento crecimiento, ¿no? Es una bacteria de lento crecimiento, de hecho, esta puede tardar más de 72 horas en reproducirse y en poder contagiar a la persona. Y en general no se compara con otras bacterias. Se dice que una bacteria común como el estreptococo tiene 50 veces menos riesgo de contagiar que la tuberculosis porque esta se queda ahí y si nadie entró en la habitación, nadie se va a contagiar. Mientras tanto que el Mycobacterium tuberculosis va a permanecer por mucho tiempo
y su crecimiento va a ir lento hasta generar enfermedad. Entonces, ¿todas las personas que se contagian de tuberculosis en algún momento desarrollan síntomas? No todas, porque en general todos nosotros tenemos ya un mecanismo de defensa por la vacunación. Cuando nacemos nos aplican una vacuna en el brazo, que es la BCG, y esta nos produce protección contra la enfermedad. La vacuna es con fragmentos de la bacteria, entonces nos va a producir protección. Si nosotros en la vida adulta llegamos a tener contacto con un paciente con tuberculosis y tenemos un buen sistema de defensa, no nos vamos a enfermar, pero vamos a tener una enfermedad muy probable silente, y que cuando nuestro sistema de defensa se deprima por alguna u otro motivo, por alguna enfermedad, la bacteria va a empezar a crecer y a desarrollarse y generar enfermedad. Entonces es muy probable que nos contagiemos, pero que no desarrollemos enfermedad. Y siempre hay que distinguir esto entre contagio y enfermedad cuando hablamos de tuberculosis. Y en el caso de los niños que no han recibido la vacuna, entonces es muy probable que ellos tengan tuberculosis. Es muy probable que hagan la enfermedad, es muy probable que la bacteria genere enfermedad y que les complique mucho más que un adulto. Inclusive teniendo la protección de la vacuna, también es probable, o qué factores son los que promueven a que este paciente nos haga una tuberculosis. Es importante conocer que el riesgo de la enfermedad es el mal estado nutricional. Entonces, si es un niño que no tiene un buen estado nutricional, es un niño que muy fácilmente se contagia de la enfermedad de personas adultas y que le traiga riesgos de complicación. Y hemos visto muchos casos de niños que tienen tuberculosis y que es difícil de tratarles por el estado nutricional que tienen. Uh-huh. Bueno, y aquí también como hay que ver también los mitos y las cosas que se conversan comúnmente, suelen decir que todos tuvimos tuberculosis en la infancia. ¿Qué tan cierto es esto? No es que todos tuvimos tuberculosis. Recordar que la tuberculosis es la enfermedad. Todos estamos expuestos a la bacteria el momento que nos vacunamos, pero no con el objetivo de desarrollar enfermedad, sino con el objetivo de desarrollar protección contra la bacteria y contra la enfermedad. Perfecto. Y bueno, entendiendo que es una enfermedad que afecta a varios órganos, entiendo que se manifiesta con varios síntomas, entendemos así. ¿Cuáles son los síntomas que corresponden a una infección con tuberculosis? Sabiendo que tú eres neumólogo, vamos a ir hacia lo pulmonar, ¿no? Claro. Como les dije, las manifestaciones pueden ser en todo el cuerpo. Podemos presentar tuberculosis en todo el cuerpo. Pero los síntomas respiratorios son los más frecuentes. La enfermedad respiratoria por tuberculosis es la más frecuente. Y los síntomas característicos es una tríada de síntomas que son tos con expectoración por más de 15 días, fiebre de predominio vespertino y nocturno y sudoraciones nocturnas. Adicionalmente a esto tenemos pacientes con pérdida de peso, que es otro punto para determinar que es un paciente que puede tener tuberculosis. O sea, en nuestro país, un paciente con tos con expectoración más de 15 días, sudoraciones nocturnas, fiebre y pérdida de peso, es un paciente que muy probablemente tenga tuberculosis. Sí, también tenemos la tuberculosis en las articulaciones y es una artritis que se manifiesta como la hinchazón de una sola articulación, por ejemplo una rodilla, y que a los tratamientos convencionales que damos para la artritis esto no cede. Aparte de esto tenemos un paciente que tiene mucha dificultad para caminar, tiene pérdida de peso y puede ser que nos mencione cierto antecedente de haber estado en contacto con alguien que ha tenido una tuberculosis realmente diagnosticada. El tratamiento en estos casos ya va a ser un poco más complejo porque no es una artritis común y corriente y necesariamente debemos dar los famosos antifímicos, y es una artritis que demora mucho tiempo en sanarse. Es rara, sí hay casos, pero el tratamiento es muy largo. Claro, afortunadamente igual en el campo de la nefrología, de la afectación renal,
Actualmente no es muy común encontrar TB renal, realmente los casos no son tan comunes, pero sí son bastante complejos en el tratamiento, porque no siempre se diagnostica en la primera evaluación. A veces son pacientes que han venido ya por varios médicos, con varios diagnósticos equívocos, cuando logramos detectar, porque no son manifestaciones que corresponden específicamente a la tuberculosis. Como tú dices, hay pérdida de peso, malestar, hay episodios de fiebre, y en los riñones se manifiesta por una alteración en el examen de orina, que es el típico examen de orina que muestra inflamación, pero sin estar infectado. O sea, lo que nosotros llamamos un hemo con una leucocituria sin bacterias, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer la prueba de tuberculosis para detectar en la orina, y comienza el tratamiento, como ya lo mencionaste tú, igual con antifímicos en prolongado, ¿no? Sí, y en realidad es muy difícil hacer el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, es muy difícil por la variedad de síntomas que existen. Muchos pacientes, por ejemplo, en la parte neurológica, presentan muchos dolores de cabeza y están así mucho tiempo con dolores de cabeza, y finalmente, después de mucho tiempo, logran llegar a un diagnóstico de tuberculosis. He visto pacientes con tuberculosis en la retina, entonces pacientes que van perdiendo la visión poco a poco y tampoco se llega al diagnóstico hasta que ya se observan manchas en el fondo de ojo que sugieren la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Hemos visto pacientes con crecimientos de los ganglios que son operados, que luego de las cirugías no se cierran estos ganglios, se hacen cultivos o se hacen biopsias y resulta que es tuberculosis. Entonces las manifestaciones extrapulmonares son un sinnúmero y es difícil llegar al diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Creo que la más fácil de todas, en realidad en este punto, sí es la tuberculosis pulmonar, de llegar al diagnóstico y de iniciar el tratamiento de manera rápida. Pero la tuberculosis pulmonar, en cambio, es la más contagiante, más que el resto, porque la forma de contagio es por vía aérea. Bueno, ¿y la vacuna de la tuberculosis qué tan efectiva es? Pues en realidad la vacunación es efectiva porque nos protege de la enfermedad. Hemos visto que desde que se empezó a utilizar la vacuna como parte del programa anual de vacunación, la enfermedad ha disminuido sustancialmente. Por lo tanto, sí es un esquema de protección adecuado la vacunación, y por eso sigue formando parte del plan de vacunación en nuestro país. ¿Y cómo es el esquema de vacunación? La vacunación para el tuberculosis es la aplicación de la vacuna BCG al nacimiento y a los 6 años. Y son 2 dosis y no hay más aplicación. Y algo que la gente debería entender y que creo que surge como pregunta es: ¿por qué, a pesar de que existe la vacuna, todavía hay enfermos con tuberculosis? Es lo que les explicaba anteriormente. El estado nutricional juega un rol muy importante en esto. Entonces, pese a la vacunación, hay riesgo de enfermedad. Entonces, recordar que la vacunación no nos protege. Ninguna vacuna tiene una efectividad del 100%. Entonces, siempre va a quedar un riesgo de enfermedad. Riesgo de que el bacilo, que la bacteria esté en nuestro pulmón, que es donde se aloja siempre y desde donde migra hacia otras partes. Y cuando nuestro sistema de defensa se disminuye por el estado nutricional principalmente, o por enfermedades adyacentes, como les dije, cáncer, enfermedades inmunológicas, que son las más importantes, pues el bacilo fácilmente crece y desarrolla enfermedad. Claro, entonces hay que recordar que el estado inmunológico del paciente es sumamente importante, y de hecho muchos casos de tuberculosis vemos en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, pacientes con VIH, pacientes que están sometidos a quimioterapia, a terapias inmunológicas. Sí, la terapia biológica lo que hace es que las células que están englobando al bacilo tuberculoso se rompa esta barrera, determinando que el bacilo salga. Es decir, se lo reactiva, se reanima esta bacteria. Sí, y es muy importante eso, recordar que en los pacientes inmunológicos, los pacientes que van a recibir terapia biológica, siempre tiene que hacerse un estudio previo de cuál es el riesgo de enfermarse de tuberculosis, porque lo que hace el biológico es esto, ¿no?
generar que el bacilo entre de una manera más fácil. Claro, y el momento que ya tenemos un paciente que ha sido diagnosticado con tuberculosis y que necesitamos obligatoriamente dar la terapia biológica, necesitamos también iniciar un tratamiento, y luego que termine su tratamiento volvemos a hacer las pruebas y verificamos si es que está negativo. Claro, es el mismo procedimiento que se utiliza para los pacientes que están en programa para trasplante de riñón y de otros órganos también, ¿no? Va dentro de los estudios, el estudio de tuberculosis. Si es positivo, primero reciben el tratamiento, acaban el esquema, se comprueba que ya no tengan infección y comienza ya la inmunosupresión que se requiere para poder mantener el injerto del órgano que vaya a recibir el paciente. Ahora, antiguamente a los pacientes con tuberculosis se los confinaba a un ala del hospital y los tenían ahí 3 a 6 meses. Ahora, ¿cómo es el manejo? Pues sí, nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos pacientes con tuberculosis sensible y pacientes con tuberculosis multidrogoresistente. El tratamiento de tuberculosis es bastante complejo porque utiliza varias drogas y drogas que tienen una toxicidad muy importante. El paciente con tuberculosis sensible requiere tratamiento durante 6 meses aproximadamente, y es un paciente que puede ser manejado ambulatoriamente. En nuestro país tenemos el programa de control de dosificación, dosis controlada para el tratamiento de tuberculosis, en la cual el paciente acude al Ministerio de Salud Pública, se le administra su dosis diaria y regresa a su casa. Entonces, ese tratamiento puede hacérselo ambulatoriamente de manera regular, pero el paciente que tiene multiresistencia a drogas, es decir, es un paciente que tuvo tuberculosis sensible y ha recibido varios esquemas de tratamiento y sigue saliendo positivo en sus baciloscopías y en sus cultivos y en sus pruebas de sensibilidad ya se evidencia que hay resistencia, ese paciente pasa a un esquema de tratamiento mucho más agresivo y él sí necesita estar hospitalizado por lo menos un lapso de 3 meses. Incluso puede hacérselo 1 mes, pero con verificación luego de la administración, porque tiene que utilizar ya drogas que son inyectables, medicamentos que son inyectables intravenosos y que tienen que tener un control más riguroso, porque este paciente con tuberculosis multidrogoresistente, si no controlamos ese bacilo y no lo acabamos, pasa a ser un paciente con tuberculosis extremadamente resistente, que ya tiene resistencia a todos los fármacos y que es un paciente que ya tiene una mortalidad muy alta. Entonces, antes sí, existían los hospitales para tuberculosis, y en la cual todo paciente con tuberculosis se encerraba en estos hospitales. De hecho, la historia de la tuberculosis es muy bonito leer porque menciona que incluso antes existían sanatorios en los que se formaban unos techos de luz donde los colocaban a los pacientes para que reciban directo la luz del sol para acabar el virus, la bacteria, porque es una bacteria que es sensible a la luz. Entonces hacían eso como tratamiento y los tenían encerrados hasta que o morían o se curaban. Entonces es muy interesante y muy bonito leer la historia de la tuberculosis. Ahora ya no se hace eso, hemos mejorado los procesos y los protocolos para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. Bueno, y sabiendo que hay países, áreas que hay alta incidencia de tuberculosis, ¿qué tan seguro es viajar a estos lugares y qué precauciones deberían tener las personas que viajan? El riesgo de la enfermedad, el riesgo de contagio de la enfermedad en realidad es muy bajo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta estas medidas, ¿no? Nuestro país y la mayoría de países de América Latina son países endémicos en tuberculosis, entonces tenemos más riesgo de infección. ¿Cuáles son las medidas? Nosotros en realidad estamos protegidos, nosotros podemos viajar con tranquilidad a cualquier lado y sabemos que la enfermedad, vamos a tener el mismo riesgo que estar aquí o estar en otro lado de contagiar la enfermedad. Pero los pacientes que vienen del extranjero, los que no son ecuatorianos, que vienen del extranjero, esos pacientes son los que van a tener un poco más de riesgo y en ellos sí los protocolos en sus países es hacer pruebas
de tuberculosis a la entrada al país para detectar la enfermedad a tiempo. Para estar seguros. Ahora, ¿qué pruebas son las que se utilizan? Ya, el diagnóstico de la tuberculosis es una baciloscopía, es un examen extremadamente sencillo en el que se toma muestra de la flema. Hablo de la tuberculosis pulmonar porque la tuberculosis extrapulmonar, como les mencioné, el diagnóstico es muy complejo. Pero la tuberculosis respiratoria, el examen es tomar una muestra de la flema, de la primera flema de la mañana, a día seguido, 2 días seguidos, 2 muestras distintas, y análisis en el laboratorio con un microscopio en el que se evidencian los bacilos. Y con eso ya determinamos si el paciente tiene o no tiene tuberculosis. Esto normalmente lo hacen en los centros de salud. A libre demanda el paciente puede ir y decir, tengo tos por más de 15 días al centro de salud, y le van a tomar la muestra y le van a estudiar como un caso sintomático respiratorio sospechoso de tuberculosis. En nuestro país, todo paciente con tos de más de 15 días es un sintomático respiratorio con sospecha de tuberculosis. Entonces, ese es el método más sencillo. El problema radica en la detección de sensibilidades. Desde más o menos hace unos 4 años ya tenemos pruebas para determinar sensibilidades. Actualmente una de las más factibles es la utilización de biología molecular, en la que se detecta la bacteria y automáticamente se detecta sensibilidad a 2 de las 4 drogas que utilizamos, que son las que más resistencia hace el virus. Yo estoy confundido con el virus, es una bacteria, ya me confundieron también, es una bacteria. Entonces, la bacteria, y se detecta la sensibilidad a las drogas, principalmente a 2, que son la rifampicina y la isoniazida, que son las que más resistencia tienen. La bacteria tiene varias poblaciones, entonces es un mismo Mycobacterium tuberculosis que tiene 4 tipos de poblaciones, y cada una de esas va a tener una resistencia a un fármaco específico. Entonces, eso es lo que hace la biología molecular, ver qué sensibilidad tiene y saber si se puede utilizar un tratamiento de primera línea. Ahora, los tratamientos no es algo que tú vas a comprar a la farmacia, ¿no? Así es. En definitiva, el tratamiento es con drogas antifímicas y el medicamento es administrado por el Ministerio de Salud Pública. El tratamiento establecido es un tratamiento que ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud y donado o adquirido por los países, y es un tratamiento que ya es programado, en el que durante 2 meses todos los días recibe 4 drogas, después de los 2 meses recibe 2 drogas durante 4 meses más, pero no se adquiere en farmacias ni en entidades privadas porque es un tratamiento controlado y supervisado por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, entonces actualmente, aparte del tratamiento que ya está siendo supervisado por el Ministerio de Salud, ¿qué otras acciones ha tomado el Ministerio de Salud Pública para los pacientes con tuberculosis? La lucha del Ministerio de Salud Pública es el control de la enfermedad, y no solo el Ministerio de Salud Pública, sino la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El 24 de marzo de cada año se celebra el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, en el que se desarrollan programas y procesos para control de la enfermedad. Entonces, uno de estos es la detección de los casos sintomáticos respiratorios en las áreas pequeñas o en los centros de salud. Entonces, es parte del programa de control de enfermedades, la detección de sintomáticos respiratorios. Todo paciente con síntomas de tos o sudoración y alza térmica y tos con expectoración más de 15 días es un paciente que entra a ser sintomático respiratorio y detección oportuna de tuberculosis. Entonces, esa es la herramienta más factible que se ha determinado como parte del Ministerio de Salud Pública para el control de la enfermedad, y el tratamiento supervisado para evitar las resistencias, que es una de las partes más complejas también en el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un tema bastante interesante, es bastante extenso. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos nuevamente en nuestro programa, y esperamos tenerte en otros programas nuevamente. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas amigos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.